Vamos a comenzar con la siguiente ponencia de Sergio López, dedicada a la integración de la plataforma ELAB 3D en la enseñanza de la electrónica. Bien, buenos días, vicerrector. Buenos días a todos. Voy a hacer la presentación de esta ponencia que lleva por título Integración de la plataforma ELAB 3D en la enseñanza de la electrónica. Ha sido realizado por un conjunto de profesores del Grupo de Innovación en Metodologías para el Aprendizaje de la Electrónica, denominado GIMAE, dentro del Departamento de Ingeniería Telemática y Electrónica de la Universidad Politécnica de Madrid. Bien, a modo de introducción, hacer un comentario a un informe que se publicó a finales de 2013, en el que se planteaban las 12 tecnologías emergentes más importantes y que más influencia iban a tener en el campo de las ciencias, la tecnología, la electrónica y las matemáticas. De esas 12, quiero destacar, obviamente, las que nos interesan y que hemos implementado, que hemos utilizado para desarrollar la plataforma, que son los laboratorios virtuales y remotos y los entornos de enseñanza inmersiva. Bien, con esos recursos, con esas tecnologías, nosotros desde el 2010 empezamos a trabajar y elaboramos o desarrollamos lo que llamamos la plataforma o laboratorio remoto ELAB 3D. En concreto, ¿qué es ELAB 3D? ¿Qué es lo que tratamos de definir ahí? Pues, como se indica, es un laboratorio remoto que permite a través de Internet, pues, en un entorno virtual inmersivo 3D, el control de los típicos instrumentos de laboratorio que se manejan en electrónica y, además, permite la interacción real de los diferentes circuitos electrónicos que los chavales o los alumnos, los estudiantes, en este caso, manejan en los laboratorios presenciales. ¿Para qué puede ser utilizado? Pues nuestra idea inicialmente, aunque luego ha derivado en otras posibles utilidades, pues fue utilizarlo como recurso educativo y, en concreto, que facilitara a los estudiantes, profesores e incluso profesionales del sector industrial relacionados con el ámbito de la electrónica, pues la adquisición de competencias prácticas en el campo, en este caso, de la electrónica analógica. Queríamos emular en la mayor medida posible pues cómo se trabaja en un laboratorio presencial. En la parte inferior pueden ver cómo se trabaja en un laboratorio presencial, en este caso de electrónica, de forma muy parecida a cualquier otro laboratorio de ingeniería, y en la parte derecha pues la imagen de cómo nosotros hemos implementado el laboratorio en la plataforma ELAB 3D. Bien, ¿qué objetivos pedagógicos pues perseguimos cuando hicimos la plataforma? Pues, en primer lugar, lo que se quería, obviamente, era tener una elevada sensación de realismo, precisamente por el uso de un laboratorio virtual, un mundo virtual 3D, y, sobre todo, también en la forma en que conseguíamos la manipulación de los aparatos y de los circuitos, prácticamente idéntica a cómo se hacía o cómo se hace en el laboratorio presencial. También quisimos pues, aprovechar que se podía conseguir el trabajo colaborativo entre los estudiantes, pues pueden cooperar, colaborar a la hora de hacer las prácticas, y también el sistema permite pues, que el profesor realice o resuelva dudas a especie de tutorías o supervise de forma real el aprendizaje que el alumno va teniendo en cada uno de sus puestos de laboratorio. ¿Qué pretendíamos también? Pues incrementar la motivación e interés de los estudiantes, sobre todo ¿por qué? Porque estábamos introduciendo un recurso que se parece mucho a lo que hacen ellos en sus tiempos de ocio, como puede ser trabajar o jugar con los videojuegos. También queríamos potenciar el aprendizaje activo, es decir, esta herramienta no es pasiva, no hace que el alumno trabaje de forma pasiva, sino que continuamente está tomando decisiones que influyen en su aprendizaje. Y, por último, obviamente, queríamos que la herramienta permitiera la adquisición de las competencias prácticas típicas que se alcanzan en un laboratorio presencial, en este caso de la electrónica analógica. Bien, la arquitectura de la plataforma ELAB 3D pues la mostramos en este esquema, en este diagrama. Básicamente tiene una serie de recursos hardware, que son los que aparecen en la parte inferior. Ahí tendríamos los típicos instrumentos que se manejan en un laboratorio de electrónica, son instrumentos reales que se controlan a través de buses industriales, como puede ser GPIB o el bus estándar USB. Tendríamos un osciloscopio, un multímetro, una fuente de alimentación y un generador de funciones, que es lo que necesitan o con los recursos que trabajan en el laboratorio. Y luego tuvimos que fabricar, desarrollamos a medida un sistema hardware en el que se pudieran implementar físicamente y de forma real cualquiera de los circuitos que los alumnos iban a poder hacer en la plataforma. Esa plataforma o ese recurso hardware pues es un módulo base en el que nosotros lo que hemos ido es diseñando diferentes módulos que insertamos en esas placas, en ese backplane, y podemos tener diferentes circuitos disponibles para los chavales basados en pues, los típicos componentes que en electrónica analógica se manejan, diodos, transistores, etcétera.
Bien, como recursos software necesitamos pues generar el mundo virtual, ¿vale?, donde contamos con la ayuda de los becarios y ingenieros que estuvieron trabajando en el desarrollo, lo que llamamos nosotros el Virtual Lab, que es el entorno virtual que se ha generado para utilizar como interface en el laboratorio virtual. También desarrollamos un controlador, en este caso de todos los recursos, con la plataforma de National Instruments LabVIEW, y para poder comunicar el entorno virtual con LabVIEW, pues se hizo necesario también desarrollar diferentes servicios web. De forma que esto es lo que tenemos nosotros en nuestra escuela, en un laboratorio disponible, y lo único que necesita el alumno es el visor 3D, donde se lo baja directamente de la web, el Firestone o el Cocua, etcétera, y lo que hace es manejar directamente nuestro entorno. Bien, a modo de ejemplo, aunque ahora pondré rápidamente un vídeo para que se vea claramente, el entorno virtual básicamente correspondiente a Lab 3D pues dispone de un edificio en el que tenemos diferentes estancias donde los alumnos pueden realizar diferentes acciones. Tenemos disponible una sala de vídeos donde los alumnos podrían estar ejecutando los diferentes vídeos que les proponemos que visualicen, una sala de reuniones donde hacemos tutorías colectivas o ellos mismos lo utilizan como herramienta de trabajo cuando se juntan, si existe alguna práctica en el que se exija hablar entre ellos sobre los resultados, etcétera. Y luego tenemos las diferentes salas de laboratorio para las diferentes asignaturas a las que damos soporte. Y dentro de cada una de esas salas de laboratorio lo que el alumno tiene a su disposición son los diferentes puestos de laboratorio donde maneja el hardware o los instrumentos y las placas de pruebas que les damos accesibles. Bien, de forma rápida, ahí tienen un vídeo donde se muestra un poquito el sistema real, ese es el que está en el laboratorio, los instrumentos, las placas y, bueno, pues el edificio en su interior, lo que es la parte de entrada, y metemos directamente los puestos de laboratorio donde el alumno pues dispone de diferentes placas de pruebas con cables, componentes y puede ir realizando las acciones que iría haciendo en el laboratorio presencial, el montaje de componentes, elección de los mismos, montaje sobre la placa, elección del cableado, una vez que lo quiere alimentar, pues conecta los cables a la fuente de alimentación para que el circuito funcione. Todo esto se está haciendo de forma real en el sistema, ¿vale? Todas las comunicaciones o todas las acciones que hace el alumno son llevadas al sistema real. El alumno va programando pues, el generador de funciones para poder excitar convenientemente a la placa, programa, elige el instrumento de medida, como puede ser el osciloscopio en este caso, y ahí, en la parte derecha, pues se puede ver cómo realmente lo que se está haciendo en el sistema real se transmite y el alumno ve pues, las formas de onda que tiene el osciloscopio, pues se le lleva a su mundo virtual. Bien, en concreto, llevamos ya varias experiencias realizadas desde que en 2012 terminamos el desarrollo completo y voy a mostrarles una de ellas, la última experiencia que hemos realizado, que en este caso lo que hemos querido con ella era pues, hacer un estudio comparativo precisamente para valorar si estas herramientas son útiles en nuestras enseñanzas. Es decir, tenemos que verificar si los resultados de aprendizaje que logran los alumnos en los laboratorios presenciales pues, son iguales o parecidos a los que consiguen los alumnos trabajando con el Lab 3D. La experiencia que hablo de ella se realizó en el curso 2013-2014 y en concreto en la asignatura Electrónica 1 de los grados que se imparten en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación de la UPM. En concreto, participaron 62 estudiantes distribuidos en dos grupos, los grupos presenciales, 31 y 31 manejando la herramienta del Lab 3D. La experiencia se desarrolló realizando a lo largo del semestre las 4 prácticas que tenemos programadas en la asignatura. La primera de ellas, pues el típico manejo de los instrumentos de laboratorio. La segunda es trabajar con circuitos básicos con diodos. La tercera con transistor MOS y la cuarta con amplificadores operacionales. Lo que hicimos para analizar la experiencia fue obtener datos, en concreto las calificaciones de unos conocimientos previos. Queríamos evaluar si los alumnos eran homogéneos en cuanto a conocimientos iniciales. Después lo que hicimos fue calificar obviamente las prácticas para saber los resultados finales y también decidimos valorar los tiempos de dedicación y las respuestas a unos cuestionarios que se pasaron a los estudiantes sobre el aprendizaje percibido. Los resultados que obtuvimos pues, se muestran en estas tablas. Ahí se tienen las medias del pretest, es decir, de los conocimientos previos.
de los grupos online, es decir, los que manejaron las 3D, los grupos presencial, las medias de las notas que obtuvieron una vez hechas las prácticas y los tiempos de dedicación tanto de los alumnos que utilizan la plataforma online como de los alumnos que manejaron o estuvieron trabajando en los laboratorios presenciales. Bien, pasamos una serie de pruebas estadísticas, en este caso pruebas Test Student, y obtuvimos los siguientes resultados o conclusiones. En concreto, en base a los valores que obtuvimos en esas pruebas, pues observamos que respecto a los conocimientos previos, por el valor P que habíamos obtenido, pues evidentemente vimos que no había diferencias iniciales en conocimientos previos, es decir, los grupos eran homogéneos en cuanto a conocimientos. En cuanto a los resultados finales, también detectamos que no había diferencias significativas en las notas finales, por tanto, entendimos que el App3D pues, realizaba o conseguía un mismo aprendizaje que los laboratorios presenciales. Y, por último, también respecto a los tiempos dedicados, también observamos que no había diferencias significativas en cuanto a la influencia del uso del App3D en los alumnos que habían hecho el trabajo online. Decidimos también investigar un poquito sobre los tiempos, un poquito más, y en concreto obtuvimos los tiempos dedicados en cada una de las prácticas y si observamos, obviamente, pues una diferencia inicial en la práctica 1. ¿Por qué? Pues obviamente porque era necesario un esfuerzo inicial en conocer la plataforma, saber cómo se mueve el avatar, etcétera, etcétera. Sin embargo, esos tiempos, ese tiempo inicial que se dedicó en la primera práctica, sí fue compensado con que en resto de prácticas, una vez que el alumno se había habituado al manejo de la plataforma, pues consiguió aprovechar las ventajas pues precisamente de los laboratorios remotos a través de Internet. Respecto al aprendizaje percibido, pues también se observaron importantes diferencias en cuanto a las opiniones de los alumnos online frente a los presenciales. En concreto, simplemente destacar, por ejemplo, diferencias en cuanto a opiniones muy favorables en las cuestiones que llamamos aquí Q1 y Q2, donde los alumnos valoraban muy por encima de los presenciales, pues que habían mejorado la comprensión de los aspectos teóricos en cada una de las prácticas y que también las habilidades adquiridas sentían como que le iban a servir para la realización de prácticas en laboratorios posteriores, ya sea en esta asignatura o en las siguientes asignaturas. Bien, a modo de conclusión, pues comentar pues, que el App3D en este caso pues, posee unas elevadas posibilidades educativas, en este caso pues, muy útiles tanto en educación secundaria como en educación superior a nivel universitario. Hemos comprobado con esos estudios que se pueden conseguir los mismos resultados de aprendizaje, tanto trabajando con el laboratorio online, o sea, los mismos resultados que los que se obtienen por los alumnos en los laboratorios presenciales. Hemos conseguido la integración ya de la plataforma, en este caso, en las titulaciones de grado que se imparten en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Comunicación. Y también, bueno, pues obviamente está integrada esta plataforma dentro de los servicios que ofrece el GATE. Es uno de esos laboratorios que se ha mencionado, que ya se lleva trabajando con ellos. Y, por último, ya llevamos tiempo haciendo redes de aprendizaje en las que están participando tanto instituciones universitarias como centros de enseñanza secundaria, tanto a nivel nacional como internacional. A este respecto, y ya finalizo, contestando a la pregunta que ha hecho una compañera, nosotros llevamos trabajando con institutos ya de la Comunidad de Madrid dos cursos académicos en los que hemos traído o hemos dado esta plataforma acceso a sus alumnos y están trabajando con ella y con nosotros desde hace ya dos cursos académicos. Bien, nada más. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición por si quieren hacer alguna pregunta. Muy bien, muchas gracias, Sergio. A continuación, también ronda de preguntas. ¿Una pregunta? Buenos días. Quería saber si de los dos grupos que seleccionasteis los alumnos, ellos podían elegir o directamente les clasificabais en uno de los grupos, presencial o virtual. Bien, habíamos hecho ya diferentes experiencias. En esta última, en una primera previa, lo que hicimos fue, digamos, una selección obligatoria, es decir, elegimos nosotros grupos y unos se clasificaron como online y otros como presenciales. Y ahí obtuvimos resultados dispares en el sentido de que los alumnos que se habían sentido obligados a manejar la plataforma no estuvieron muy de acuerdo por no haber podido elegir. Por lo tanto, en esta experiencia, que es la que al final ha permitido la integración final, lo que decidimos fue que el alumnado eligiera
si quería trabajar con esta plataforma no se viera obligado, y por eso los alumnos fueron voluntarios los que formaron parte del grupo online. ¿Alguna pregunta más? Perdona, he visto cuando los alumnos hacen el montaje virtual, nos has explicado que en el laboratorio se proporciona la respuesta real a lo que el alumno está montando. Eso significa que, bueno, perdonadme porque yo soy de arquitectura y no tengo ni idea, entonces, eso significa que el dispositivo que tenéis en el laboratorio tiene que prever todas las posibles combinaciones y respuestas de todo lo que vaya a hacer el alumno. Todo el hardware que se ha fabricado permite hacer un número elevado de posibilidades, no infinitas porque sería imposible. Sí, esa era la pregunta. Efectivamente, sí. Todo ese hardware está pensado para que dentro del ámbito del tipo de práctica que queremos hacer, relacionado centrado en un tipo de componentes, por ejemplo, circuitos con diodos, pues lo que hacemos es que el hardware se ha fabricado para que permita hacer un abanico importante de posibilidades de circuitos basados en diodos, e incluso permitimos la opción de que haya diferentes opciones que no sean válidas para que el alumno pueda aprender también de sus errores. Es decir, podemos hacer circuitos, le permito, siempre que no dañemos el hardware, evidentemente, pero podemos permitirle hacer circuitos en el que estén mal. Nosotros se lo dejamos y él tiene que averiguar con los aparatos, igual que le ocurre en el presencial, si de verdad qué tipo de avería está cometiendo. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Dávila, soy de la Escuela de Diseño Industrial y quería hacer dos preguntas. La primera es si tenéis algún método de recogida de evidencias de lo que ha realizado el alumno durante las prácticas. Y la segunda era, pues has comentado que hay experiencias de colaboración con otras instituciones, con centros de formación profesional, con otras universidades. Dentro de la propia universidad os planteáis colaboración pues, con otros centros donde se realicen grados que contengan asignaturas del mismo tipo. Gracias. Bien, respecto a la primera pregunta, la plataforma está diseñada para que se generen en un fichero todas las acciones que los alumnos hacen. Es decir, como herramienta de evaluación, el profesor dispone de unos ficheros en donde, con el nombre del estudiante obviamente, se vea las sesiones que ha realizado y todas las acciones físicas que ha realizado, montaje del componente R1, montaje del componente R2, medida con el osciloscopio, etcétera, etcétera, de forma... El problema está que, evidentemente, ese informe es tedioso y el profesor lo utiliza más o menos en profundidad dependiendo del tiempo que quiera dedicar a la evaluación. Pero sí está, lógicamente, sin esa herramienta no podemos evaluar correctamente el aprendizaje de los alumnos. Y respecto a la segunda pregunta, desde que nosotros realizamos esta plataforma está integrada en el GATE y está a disposición de cualquier profesor de la Universidad Politécnica, por supuesto, y ya os digo que también se ha dejado como opción libre para gente de institutos o gente incluso de Sudamérica que también sabemos que está manejando, bueno, ha tenido contactos con nosotros para poder realizar algún tipo de colaboración. Hola, buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Mira, nosotros como centro de secundaria estaríamos interesados en utilizar pues esta plataforma y dices que hay 2 institutos que trabajan con vosotros. 4, ahora este año 4. ¿Cómo podíamos ser nosotros uno de ellos? 5. Pues poniéndose en contacto con... ¿Cómo hacéis la selección o qué requisitos pedís? En un principio los que hemos elegido han sido porque ellos nos conocían y se pusieron en contacto con nosotros, pero me imagino que eso se puede hablar con el Servicio de Innovación Educativa y con el GATE, planteando no sé si darles algún tipo de formulario de que estéis interesados y entonces ya plantear el tipo de colaboración que se podría realizar. ¿Con quién dices que hay que hablar? Pues con Luis Catalán directamente, o también supongo que con Raquel Porta en Casa, que también lleva, no sé si está aquí ahora, sí, la he visto Jorge. Antes, pero que también lleva el contacto con los institutos de la Comunidad de Madrid. Luis Catalán. Jorge, vale. Si gracias. Sí, está aquí en la sala ahora mismo. Hola, buenos días. Soy Luis Catalán, responsable del GATE. A tu pregunta, puedes mandarnos una petición, un correo, a la dirección gate@upm.es y te daremos toda la información y las pistas necesarias para sumarte a la colaboración con este laboratorio. ¿Alguna pregunta más? A través de las redes, ¿tenemos alguna pregunta, Oriol? Hola, Ana. Pues sí, tenemos
Nos preguntan, por un lado, que si no se aprende mejor cuando se tocan las cosas. Bien, evidentemente nosotros, siendo profesores de una institución presencial, pues obviamente nuestro objetivo es que los alumnos pasen por los laboratorios presenciales. En ningún momento esta plataforma surgió con la idea de sustituir la enseñanza presencial. Para nosotros es clave que el alumno pase por los laboratorios físicos y trabaje con los equipos y de verdad físicamente monte los circuitos en el laboratorio. Esto pretende ser un recurso complementario y de hecho así está diseñado en la integración que hemos hecho. Ahora se está utilizando en esta asignatura de Electrónica 1, pero el alumno una vez que pasa por esta asignatura deberá hacer otros tipos de asignaturas en el área de la electrónica analógica donde él trabajará en los laboratorios reales. De hecho, en la experiencia que nosotros estamos desarrollando y el modo de integración, en la última práctica el alumno tiene la obligación de pasar por el laboratorio real y en una evaluación, en un modelo de evaluación formativa, lo que hacemos es ver que el aprendizaje que ha tenido en el mundo virtual ha tenido correspondencia con un correcto manejo de los aparatos y un sencillo análisis de un circuito que le proponemos. Por lo tanto, siempre también hay una integración física o queremos que pase por el laboratorio físico también, aunque esté haciendo todo el trabajo de forma online. ¿De acuerdo? ¿Alguna cuestión Sí, más? otra pregunta más, la última. Que ¿Dónde crees que tienen más cabida los laboratorios 3D? ¿En enseñanzas medias o en la universidad? En los dos tipos de enseñanza. De hecho, hay una corriente muy fuerte a nivel de investigación en este área, tanto en la parte de educación superior como en la parte de educación secundaria. Vale, gracias, nada más. Bien, pues muchas gracias, Sergio.